Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este En video. 1861 se realizó el primer proyecto de motor de dos tiempos según el dibujo de Da Vinci. En aquella época todavía no se trataba de instalar una unidad motriz en un proyecto de automóvil, aunque los motores de combustión interna de vapor ya se utilizaban activamente en el ferrocarril. El primero en desarrollar un automóvil e introducir los motores de combustión interna a gran escala fue el legendario Henry Ford, cuyos coches siguen siendo muy populares. También fue el primero en publicar el libro, El motor, su construcción y esquema de funcionamiento. En el mundo moderno, hay una amplia aplicación de los motores de combustión interna. Están equipados no solo en los coches, pero la aviación, y debido a la simplicidad de diseño y mantenimiento está instalado en muchos tipos de vehículos y como generadores de energía de corriente alterna. El principio de funcionamiento del motor. ¿Cómo funciona el motor del coche? Esta pregunta se la hacen muchos automovilistas. Intentaremos dar la respuesta más completa y concisa a esta pregunta. El principio de funcionamiento del motor de combustión interna se basa en dos factores, la inyección y el par de compresión. Es en base a estas acciones que el motor pone todo en acción. Los motores de los coches modernos están equipados con corazones, de 4 tiempos, que están perfectamente equilibrados y funcionan a la perfección. Pero los motores de 1 y 2 tiempos suelen instalarse en ciclomotores, motocicletas y otros equipos. Así pues, consideremos el motor de combustión interna y su principio de funcionamiento, tomando como ejemplo un motor de gasolina. El combustible entra en la cámara de combustión, a través del sistema de inyección. Las bujías emiten una chispa y se enciende la mezcla de combustible y aire. El pistón, que se encuentra en el cilindro, desciende bajo presión, lo que acciona el cigüeñal. Como está estructurado el motor de combustión interna, el dispositivo del motor del automóvil puede considerarse por los tactos de funcionamiento de la unidad principal de potencia. Los tactos son una especie de ciclos de los motores de combustión interna, sin los cuales es imposible prescindir. Considere, el principio de funcionamiento del motor del coche es del lado de los tactos, inyección. El pistón realiza un movimiento descendente, la válvula de admisión de la culata correspondiente se abre y la cámara de combustión se llena con una mezcla de aire y combustible. Todos estos elementos determinan la estructura y el principio de funcionamiento del motor de combustión interna. A continuación, merece la pena considerar en qué consiste el motor de un automóvil, es decir, la propia unidad de potencia como conjunto. Cigüeñal, gira en el corazón del bloque de cilindros. Acciona el sistema de pistones. Está bañado en aceite, por lo que se encuentra más cerca del cárter del cigüeñal. El sistema de pistones, bielas, bulones, casquillos, camisas, tapones y segmentos de aceite. La culata, válvulas, retenes, árbol de levas y otros componentes de distribución. Bomba de aceite, hace circular el fluido lubricante por el sistema. Bomba de agua, hace circular el líquido refrigerante. Kit de distribución, correa, rodillos, poleas, asegura la sincronización correcta. Ningún motor de combustión interna, cuyo principio de funcionamiento se basa en tactos, puede prescindir de este elemento. Las bujías se encargan del encendido de la mezcla en la cámara de combustión. Colector de admisión y escape, el principio de su funcionamiento se basa en la entrada de la mezcla de combustible y la liberación de los gases de escape. La estructura general y el funcionamiento del motor de combustión interna son bastante simples y están interconectados. Si uno de los elementos está fuera de servicio o falta, el funcionamiento de los motores de automóvil será imposible. Clasificación de los motores de combustión interna. Los motores de automoción se dividen en varios tipos y clasificaciones, en función de la estructura y el funcionamiento de los motores de combustión interna. Clasificación de los motores de combustión interna según las normas internacionales, según el tipo de inyección de la mezcla de combustible. Los que funcionan con combustibles líquidos, gasolina, parafina, gasóleo. Los que funcionan con combustibles gaseosos. Los que funcionan con fuentes alternativas, electricidad. Compuestos por ciclos de funcionamiento, 2 tiempos 4 tiempos según el método de formación de la mezcla, con mezcla externa, carburador. Y grupos de gas, con mezcla interna, diésel, turbodiesel, inyección directa, según el método de encendido de la mezcla de trabajo. Con encendido forzado de la mezcla, carburadores, motores con inyección directa de combustible ligeros, con encendido por compresión, motores diésel. Por número y disposición de los cilindros,
cilindro simple, doble, triple, etc., de una hilera, de 2 hileras por método de refrigeración. De los cilindros, refrigeración por líquido, refrigeración por aire. Principios de funcionamiento. A la hora de organizar el diseño del motor, los fabricantes de automóviles suelen hacer hincapié en la fiabilidad y las características técnicas de los grupos motopropulsores. Dada la tendencia actual, muchos motores de automóvil se diseñan para una vida útil corta pero fiable. Por ejemplo, el funcionamiento medio de un grupo motopropulsor de un turismo es de 250.000 kilómetros de kilometraje. Y además, hay varias opciones: eliminación, motor por contrato o revisión. Mantenimiento. Un factor poco importante en el funcionamiento sigue siendo el mantenimiento del motor. Muchos automovilistas no entienden este concepto y confían en la experiencia de los servicios de automóviles. Lo que debe entenderse en el marco del mantenimiento del motor del coche: cambie el aceite del motor de acuerdo con las fichas técnicas y las recomendaciones del fabricante. Por supuesto, cada fabricante de automóviles establece sus propios límites de sustitución del lubricante, pero los expertos recomiendan cambiar el lubricante una vez cada 10.000 kilómetros, para motores de gasolina, 12 a 15.000 km, para diésel y 7.000 a 9.000 kilómetros, para vehículos que funcionan con gas. Cambio de los filtros de aceite. Se realiza en cada servicio de cambio de aceite. Cambio de filtros de combustible y aire, cada 20.000 kilómetros. Limpieza de inyectores, cada 30.000 kilómetros. Sustitución del mecanismo de distribución, una vez cada 40 a 50.000 kilómetros o según sea necesario. Comprobación de todos los demás sistemas se lleva a cabo en cada mantenimiento, independientemente de la edad de sustitución de los elementos. Con un mantenimiento oportuno y completo, se aumenta la vida útil del motor del vehículo. Modificación del motor. Tuning. Modificación del motor de combustión interna para aumentar algunos indicadores, como la potencia, la dinámica, el consumo u otros. Este movimiento ganó popularidad en todo el mundo a principios de la década de 2000. Muchos automovilistas comenzaron a experimentar con sus propias unidades de potencia y poner instrucciones de fotos en la red mundial. Ahora se puede encontrar mucha información sobre las modificaciones realizadas. Por supuesto, no todo este tuning afecta por igual al estado de la unidad de potencia. Por lo tanto, vale la pena entender que la aceleración de potencia sin un análisis completo y sintonización puede amenazar el motor de combustión interna, y el factor de desgaste en este caso aumenta varias veces. En base a esto, antes de tunear un motor merece la pena analizarlo todo detenidamente, para no meterse en una nueva unidad de potencia. O, peor aún, no sufrir un accidente, que puede ser el primero y el último para muchos. Conclusión: el diseño y las características de los motores modernos mejoran constantemente. Así, ya no se puede imaginar el mundo entero sin gases de escape, coches y servicios automovilísticos. Un motor de combustión interna en funcionamiento es fácilmente reconocible por un sonido característico. El principio de funcionamiento y la estructura del motor de combustión interna es bastante simple, si se entiende una vez. Pero, en cuanto al mantenimiento, ayuda a mirar la documentación técnica. Pero, si una persona no está segura de poder llevar a cabo el mantenimiento o la reparación del coche con sus propias manos, entonces, vale la pena ponerse en contacto con un servicio técnico de automóviles. Motor de combustión interna. Planta Ford. Motor de combustión interna. Motor de combustión interna. Motor de combustión interna.